Hola, espero que se encuentren bien. En este video vamos a dar una clase especial que nos va a servir mucho para los laboratorios, para el trabajo en el laboratorio. Entonces, para arrancar vamos a hacer un poquito de memoria, ¿sí? Recordar que la física es la ciencia que estudiaba los fenómenos de la naturaleza. Como la física es una ciencia exacta, ¿sí? Utilizamos el método científico, el cual tiene una serie de etapas como la observación sistemática, la experimentación, la medición y la formulación, análisis y modificación de hipótesis, ¿sí? En este caso, lo que más nos importa son la segunda y la tercera, que es la experimentación y la medición. Recordemos nosotros que la fase de experimentación es muy importante, ya que es allí donde vamos a tratar de analizar si nuestra hipótesis eh, se ve reflejada o no en una situación práctica. Para eso vamos a ir al laboratorio y vamos a hacer una experiencia, y obviamente para yo saber si esa experiencia o los resultados se están comportando según lo que predijo nuestra teoría, tendremos que tomar mediciones y tomar decisiones. Entonces, en la fase de experimentación y medición es muy importante la interpretación de datos, ¿sí? Para eso, nosotros ya hemos estado viendo, cuando vimos, por ejemplo, teoría de errores, algunas herramientas para interpretar datos. Ustedes recuerden que los datos normalmente de medición simplemente es una tabla con números. Tomar una decisión con únicamente una tabla con números, con resultados, es un poco difícil. Entonces por eso usamos algunas herramientas, como la que ya vimos, que es el histograma de frecuencias. El histograma de frecuencias me permite a mí ordenar esa información que originalmente era una tabla con números a digamos, una herramienta que me da muchísima más información. Yo puedo ver en un histograma de frecuencias si realmente las mediciones se comportaron, ¿sí? Digamos, respetan la distribución normal que plantea la ley de Gauss, o si por el contrario ocurrieron algunos errores en el laboratorio que puedan hacer que la distribución no cumpla con la distribución normal, y por lo tanto no podríamos emplear las ecuaciones que hemos visto para el cálculo de errores, ¿sí? También podríamos ver que exista algún sesgo que esté haciendo que mis mediciones siempre sean más chicas o más grandes que la distribución normal, que recordemos que plantea que la probabilidad de equivocarnos por menos o por más es la misma, ¿sí? Entonces este es un ejemplo en el cual vemos cómo herramientas nos permiten a nosotros interpretar una serie de datos que es una tabla de números. La idea de hoy es ver otra herramienta, ¿sí? Que es el diagrama de dispersión y el ajuste de una curva. El diagrama de dispersión básicamente nos va a ayudar para analizar relaciones entre variables, ¿sí? Muchas veces nosotros en el laboratorio vamos a analizar la relación que existe entre dos variables. Eh, por ejemplo, podríamos querer analizar si la longitud o las dimensiones de una pieza varían o no con la temperatura. Entonces yo debería hacer una experiencia en la cual digamos, tomo un objeto que voy a estudiar de un determinado material y entonces lo empiezo a calentar y empiezo a medir sus dimensiones, por ejemplo su largo. Entonces tomaré su largo a distintas temperaturas y después podré, a partir de un gráfico, ver o analizar esos resultados. Yo podría hacer esto con distintas variables. Yo en esta experiencia, por ejemplo, dije, tomo un objeto de un determinado material, lo caliento y tomo sus dimensiones. Entonces mis variables en ese caso serían la temperatura y las dimensiones del objeto, manteniendo fija, por ejemplo, el material. Pero yo después podría hacer esta experiencia y repetirlo para distintos tipos de materiales y ver si se comportan de la misma forma o no. Entonces, digamos, eh, cuando nosotros estudiamos un proceso físico como el calentamiento de un objeto,
tenemos múltiples aspectos a tener en cuenta y muchas variables. Nosotros por ahora vamos a ver una herramienta que es el diagrama de dispersión, que me permite comparar o analizar la relación entre dos variables. Para eso, lo que vamos a hacer es medir, o sea, tomar los datos y la relación entre estas dos variables y graficarlos, ¿sí? El gráfico básicamente es graficar un punto para cada par de datos, es decir, cuando la variable b vale tanto, la variable a vale tal otro valor. Entonces yo ahí tengo un conjunto de datos que, como lo voy a graficar en un diagrama de ejes X e Y, ese conjunto de datos representa un punto en la gráfica. Entonces yo realizo la medición, tengo la tabla de datos y después con todos esos números lo que hago es un gráfico. Y ese gráfico a mí me permite ya analizar esa información, ¿sí? Yo puedo observar, por ejemplo, la existencia de algún valor atípico. Fíjense en este punto que está acá solo, separado del resto. Eso me permite a mí concluir que hay un valor que posiblemente en esa medición existió algún error grosero, algún error sistemático grave. Puede ser que nos hayamos equivocado, a lo mejor hasta en anotar ¿por qué no?, en el cuaderno o en la hoja en la que estábamos tomando el dato. Entonces normalmente cuando vemos un valor así tan distinto, lo que se hace es obviamente descartarlo. Y después, bueno, vamos a ver el comportamiento del resto de los puntos y algo que se llama la línea de mejor ajuste, ¿sí? Podría ser otro tipo de curva y lo vamos a ver. Es una función que representa de alguna manera ese comportamiento que van a tener nuestros puntos. Ahí vamos a ver un poquito más. Entonces, cuando nosotros hacemos la experiencia, tomamos las mediciones y graficamos en el diagrama de dispersión, lo primero que vamos a poder definir es si existe alguna relación entre estas variables, entre la variable A y la variable B. Entonces, en ese escenario se dan varias posibilidades. Por ejemplo, que exista una relación positiva, es decir, que a medida que una de las variables aumente, la otra, fíjense, también aumenta, que sería este ejemplo. Una relación negativa, en la cual a medida que una de esas variables aumenta, la otra, ¿por qué no?, disminuye. Podría suceder el caso de que no exista relación. Les doy un ejemplo. Supongamos el mismo objeto de hace un rato, que vamos al laboratorio y lo calentamos, ¿sí? Pero en vez de ver cómo varía su longitud, lo que hacemos es medir su masa. Le vamos a medir la masa en una balanza. Entonces, como durante el proceso de calentar un objeto no hay un intercambio de masa, no hay nada que haga que aumente o disminuya su masa, seguramente si nosotros hacemos esa experiencia vamos a ver que para distintas temperaturas la masa va a ser un número constante. Entonces nos va a dar algo muy similar a esto, ¿sí? Una línea, digamos, la línea que mejor ajusta esto sería una línea recta horizontal. Entonces acá en este caso la relación es nula. Y después vamos a tener el tipo de ajuste, es decir, la expresión matemática que mejor representa la relación entre los puntos, que puede ser lineal, como en este caso, que podrá ser exponencial, o en forma de U. Hay otros tipos de curvas, puede ser polinómica, cúbica, es decir, después uno con la experiencia, según la forma o la relación que existe entre los puntos, voy a definir qué tipo de ajuste hacer. Nosotros en esta pequeña clase únicamente nos vamos a dedicar a el ajuste de líneas rectas. Por último, también podemos ver en el gráfico de dispersión la fuerza de correlación que existe, o sea, qué tan definida es esta relación que existe en las variables. Puede ser muy fuerte, entonces en cuyo caso yo voy a ver que realmente tiene una forma muy definida y que hay poca variación entre los resultados de los puntos.
Puede ser débil, es decir, en donde si bien acá parece que hay una relación lineal que a medida que aumenta un valor aumenta el otro, pero fíjense en que ya los resultados varían un poco más, entonces no es una relación muy fuerte. Y por último podría la relación, la fuerza de correlación ser directamente ninguna, es decir, los resultados cambian o varían un montón, entonces no me permite a mí tomar una decisión en cuanto a la relación de esas variables. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a entrar ya al tema que es el ajuste lineal por mínimos cuadrados, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar un método que me permite a mí buscar, por eso se llama ajuste lineal, porque vamos a buscar la ecuación de una recta, ¿m?, que represente, fíjense en este caso sería la recta azul, que representa el comportamiento de estos puntos de la relación entre las variables de la mejor manera. O sea, el ajuste lineal sería encontrar la ecuación de la recta que más se aproxima al comportamiento de esos puntos. Entonces, normalmente nosotros vamos a emplear un ajuste lineal cuando sepamos, o sea, que la teoría nos dice que la relación entre las variables va a tener una forma lineal, ya lo vamos a ver en alguno de los prácticos de laboratorio, o también podría ocurrir que yo haga la experiencia en el laboratorio, tome la medición, digamos, tome todos los datos, haga el gráfico de dispersión y vea que lo que mejor ajusta, por ver, digamos, la forma de los puntos, sea una línea recta. En cualquiera de los dos casos, entonces, lo que nosotros queremos encontrar es la ecuación de la recta que mejor ajusta esos puntos, ¿sí? Encontrar la ecuación de la recta, ustedes ya saben que lo que vamos a querer buscar va a ser la pendiente de la recta y la ordenada al origen. Bien, yo conociendo la pendiente y la ordenada al origen, voy a poder, digamos, obtengo la ecuación de la recta. Un ejemplo, a ver, veamos un ejemplo de esto. Supongamos que tenemos un objeto, el cual lo podemos hacer que se desplace a velocidad constante, ¿sí? Y nosotros, de alguna forma, podemos medir la posición de ese objeto que está viajando a velocidad constante en función del tiempo. Este sería el gráfico que tenemos acá. Entonces yo tengo cuánto vale la posición en función del tiempo. A medida que va avanzando el tiempo, fíjense, la posición aumenta, quiere decir que el objeto se está alejando de nuestro punto de referencia, que sería el 0. Yo cuando agarro los valores de posición en función del tiempo, grafico esos puntos y me doy cuenta que su comportamiento se parece demasiado a una línea recta. Entonces yo puedo suponer que existe una relación lineal entre esas variables. La teoría, todos ustedes ya han visto MRU, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen un poquito de memoria, la ecuación que nos va a nosotros indicar la posición de un cuerpo en función del tiempo, que es esta, x, la posición en función del tiempo era velocidad por tiempo más posición inicial. Si ustedes se fijan, mi posición en función del tiempo es mi variable dependiente, el tiempo es la variable independiente, la x, y fíjense en que tengo la velocidad y la posición inicial. La velocidad sería la pendiente de la recta y la posición inicial la ordenada al origen. Entonces yo, por ejemplo, de esta manera, si yo realizo esta experiencia, puedo sacar muchas conclusiones. Primero, demostrar que la teoría, la ecuación para la posición del MRU, me dice que la relación entre estas dos variables es una relación lineal, y yo hago el gráfico, o sea, realizo una experiencia, grafico la información que pude medir en mi laboratorio y puedo corroborar que la relación es una relación lineal. Y a su vez también yo podría hacer el ajuste de la curva y, por ejemplo, al encontrar la pendiente, lo que estaría determinando es la velocidad de ese cuerpo en la experiencia, ¿sí? Entonces fíjense, puedo demostrar algo y además también puedo calcular alguna otra variable. Entonces vamos un poquito al método. Nosotros ya nos decidimos por un ajuste lineal. Ahora lo que sigue es
elegir un método. Hay muchos métodos, hay métodos que por ejemplo sirven para los software, para realizar el cálculo de ajustes, obviamente más complicados que un ajuste lineal, pero nosotros en nuestro caso vamos a usar el ajuste por mínimos cuadrados. Antes que nada, antes de tomar las mediciones, si nosotros supiéramos que queremos realizar un ajuste lineal, primero vamos a tener que definir, ¿sí? Vamos a tener que definir que el intervalo de la variable independiente abarque todo el rango de interés, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero conocer la relación entre dos variables, tengo que definir entre qué valores voy a tomar las mediciones en el laboratorio para que no quede una zona en la cual no tenga yo resultados y entonces pueda estar, digamos, suponiendo que el comportamiento va a ser similar y a lo mejor en esa región de valores el comportamiento es distinto, por ejemplo. Eso podría suceder tranquilamente. Eh, y en el segundo caso es si los puntos están distribuidos uniformemente, es decir, que no quede alguna zona también en la cual me falte, que tenga algunos puntos en una zona, puntos en otro y una zona en la cual yo no tenga información, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que yo tengo que corroborar. Una vez que estoy seguro de eso, entonces realizamos la medición, vamos a obtener una tabla de datos, ¿sí? Vamos a hacer el gráfico. Acá hay como digamos una primera salvedad. Podemos llegar, cuando hacemos ese gráfico, podemos llegar a encontrar algún punto que se desvíe demasiado, en cuyo caso, como dijimos, vamos a concluir que posiblemente hubo algún error sistemático muy grande y por eso los vamos a descartar. Luego vamos a verificar en el gráfico de que realmente el comportamiento a simple vista se parezca al de una línea recta, lo cual acá, fíjense, se ve bastante bien. Y bueno, verificar que no haya ningún otro comportamiento anómalo. Y ahora sí vamos a ver cómo se realiza el ajuste por mínimos cuadrados. El método del ajuste por mínimos cuadrados lo que plantea, ¿sí?, es lo siguiente. Yo quiero encontrar la ecuación de la recta que está marcada en azul, ¿sí?, que es la recta que se parece lo más posible al comportamiento de los puntos que están en rojo. Entonces el método dice lo siguiente. Vamos a escribir una función que me sume, bien, la distancia que existe entre cada punto rojo y la línea azul, ¿sí? Es decir, si yo sumo la distancia, si yo marco la distancia de este punto a la línea azul, de este punto a la línea azul y lo sumo, de este punto a la línea azul y lo sumo, esta distancia, esa distancia que está ahí, yo sumo todas esas distancias, que es qué tan alejados están los puntos de la recta, bien, esa función, básicamente, al yo sumar esa diferencia que hay, qué tan alejados están los puntos de la recta, me va a decir qué tan bueno es el ajuste, ¿sí?, o qué tan bien ajusta esa recta a todos los puntos. Entonces fíjense en que esta ecuación lo que está calculando es eso, es la sumatoria de el valor I sub i de cada, digamos, de cada punto, por ejemplo, el valor en i de ese punto rojo, le resto el valor en i de la ecuación de la recta, ¿sí?, que sería ese punto que está ahí. Fíjense en que I sub i menos m por xi menos n. Si m es la pendiente, n es la ordenada al origen, esto es la ecuación de la recta. Entonces, si yo valúo, o sea, si yo a la ecuación de la recta le doy el valor de xi, o sea, el valor de cada punto en x, el valor de este punto rojo, este número que está acá me va a dar el resultado de la recta en el eje y. O sea, me va a dar, lo vamos a marcar por acá. Entonces, si yo
tomo el punto rojo este que está acá. Leo cuánto vale el xy, ¿sí? Le doy ese valor acá a la ecuación. Multiplico por la pendiente, le resto el valor de la ordenada al origen y entonces me va a dar el valor en el eje y de ese punto, ¿sí? Que va a ser ese valor que está acá. Entonces, cuando yo hago la diferencia entre el valor en y del punto rojo y el valor en y de la recta, me da el largo de este segmento, que es qué tan alejado está el punto de la recta. Lo elevo al cuadrado, ¿por qué? Porque algunos puntos van a estar por encima de la recta y otros van a estar por debajo. Entonces algunos resultados serán positivos, otros negativos. Si yo sumo todos esos valores, algunos positivos, otros negativos, el número va a ser muy parecido a cero. Se van a estar cancelando y yo no quiero eso. Yo quiero saber qué tan alejado están los puntos de la recta. No me importa si está para arriba o para abajo. Entonces por eso, para evitar ese error que me generarían tener números positivos y negativos, lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Entonces, una vez que yo encuentro esta función, tengo que, o sea, todavía no conozco, fíjense que la función, las variables son n y m. O sea, esta función a mí me calcula qué tanto se aleja la recta de los puntos en función de cuánto valga n y m, que es lo que yo quiero calcular. Entonces nosotros, para encontrar la ecuación que mejor ajusta, lo que tenemos que encontrar es cuánto tiene que valer n y m para que el valor de esta función sea lo más chiquito posible. Entonces vamos a usar una herramienta que posiblemente algunos de ustedes todavía no manejen porque están cursando análisis matemático 1. Entonces yo se las voy a explicar muy por encima, porque a mí lo que me interesa en este caso es simplemente aplicar el método y no cómo se llegan a las expresiones. Pero se los nombro porque seguramente después de que terminen de cursar análisis matemático y entiendan este tema, bueno, va a ser un poco más interesante que entiendan qué es lo que estamos haciendo cuando ajustamos por el método de mínimos cuadrados. Lo que está planteando, lo que plantea el método es, yo quiero encontrar el valor de n y m que me hacen mínima la función esta, que me suma cuánto se alejan los puntos de la recta. En análisis matemático ustedes van a ver la forma de buscar mínimos de una función, ¿sí? Nosotros en análisis, a partir de una función matemática, podemos encontrar en qué puntos esa función pasa por valores mínimos. Que para eso hay que derivarla a la función, evaluar esa derivada en cero, que es lo que está haciendo acá, es decir, está diciendo que la derivada parcial de mi función respecto a m tiene que dar 0. Y entonces deriva la función y busca, digamos, despejar m y n. Básicamente eso es lo que hace el método. Como todavía no sabemos derivar, todavía no entendemos digamos, los conceptos de mínimos, de máximos, todo eso lo van a ver en análisis. A mí lo que me importa es que ustedes entiendan que haciendo estas operaciones vamos a llegar a estas dos ecuaciones, ¿sí? Primero, nosotros vamos a definir estas variables que son s sub x, que básicamente es la sumatoria de los x y, o sea, serían agarrar todos los valores de los puntos de las mediciones que tenemos y sumarlos en x. S sub i sería la sumatoria, pero de los valores en y. Sxx sería la sumatoria de los x elevado al cuadrado. Y Sxy sería la sumatoria de los productos de las coordenadas de los puntos. O sea, x sub i por y sub i. Nosotros entendiendo eso, tenemos estas ecuaciones que nos van a permitir calcular entonces cuánto vale la pendiente y cuánto vale la ordenada al origen, que mejor ajusta a esos puntos. ¿De acuerdo? Básicamente el método entonces de mínimos cuadrados es este, o sea,
no es complicado. O sea, nosotros lo único que vamos a hacer es aplicar esta ecuación, que ya ahora en un ratito vamos a ver un ejemplo. Es demasiado sencillo el cálculo, con una tablita en Excel, o se podría hacer hasta en una calculadora. Es muy sencillo. Pero lo importante también es más o menos entender qué estamos haciendo, ¿sí? Estamos buscando cuánto tiene que valer m y n para que la ecuación de la recta esté lo más cerca posible de todos los puntos. Bien. Ahora, como estamos realizando una medición, y ya hemos visto en clases anteriores, siempre que nosotros medimos va a existir un error asociado, ¿sí? Vamos a cometer un error. Entonces, obviamente, como estos son los puntos, eran los resultados de mediciones que van a tener error, bueno, entonces el valor de m y de n también tendrá un error. Entonces, ¿cómo calculamos ese error? Bueno, para eso, también el método de cuadrados mínimos plantea cómo encontrar la incertidumbre de m y de n. A partir de la varianza, digamos, de estos, de estas variables y aplicando la propagación de errores, llegamos a estas dos expresiones que tenemos acá, ¿sí? En donde tenemos sigma al cuadrado, que sería la varianza de n. Se calcula de esta forma. Básicamente es eso. Y tenemos el sigma o el error de m. Bien, ya van a ver, no se asusten, o sea, la expresión parece bastante complicada, pero en la práctica el cálculo es muy sencillo. Vamos directamente a un ejemplo. Imagínense entonces que tenemos una serie de mediciones en donde tenemos la variable y, x sub y, perdón, y tenemos 8 mediciones para la variable x y 8 mediciones para la variable y. Entonces, tenemos esta tablita, lo único que tenemos que hacer es encontrar, recuerden, a ver, vamos a volver para atrás, lo que nosotros tenemos que encontrar son s sub x, es decir, la sumatoria de los x y al cuadrado, s sub y, que es la sumatoria de los y sub y, sxx, sxy. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, fíjense, la tablita tiene los xy y acá abajo los suma. Entonces la sumatoria de todos los x, fíjense que me da el s sub x. La sumatoria de todos los y sub y me da el s sub y. Después multiplico los x por los y, es decir, tomo el valor de x1, el valor de y1, los multiplico entre sí y entonces obtengo xy por y sub y. Hago lo mismo con el 2, con el 3, hasta con todos, digamos. Los sumo y entonces lo que obtengo es el s sub x y. Para encontrar el s sub xx, recuerden que eran los xy al cuadrado. Entonces voy a elevar al cuadrado xy, voy a elevar al cuadrado ese número y después lo sumo. Lo mismo voy a hacer con los y sub y. Y por último tengo que encontrar el valor de la función, ¿sí? Recuerden que nosotros habíamos planteado esta función, que era la que me sumaba las diferencias entre los puntos y la ecuación de la recta. Entonces, básicamente, lo que voy a hacer es, al valor y sub y le voy a restar, ¿se acuerdan? El valor de y de la recta. Entonces acá tenemos la ecuación de la recta. El n más m por xy menos y sub y me va a dar esa diferencia. Y recuerden que la tenemos que elevar al cuadrado. Entonces yo hago ese cálculo también para cada punto, es decir, tomo n, le sumo m por xy, que sería este número. Le resto y sub y, que es este número, y lo elevo al cuadrado. Y después hago lo mismo, pero con todos los renglones. Una vez que tengo todos estos resultados, los sumo. Y entonces obtengo la sumatoria. Bien, una vez que tengo eso, vamos a las ecuaciones, ¿sí? M, la ecuación para calcular la pendiente, era n por sxy menos sx por si
sobre n por sxx menos sx por sx. Entonces simplemente tengo que tomar todos estos valores, fíjense que acá los tengo. N es el número de mediciones. Sxy lo tengo acá, Sx está acá, Si está ahí, N ya lo sabemos, Nsxx es este que está acá, 320, y Sx es 44. Entonces voy a tener acá 2 veces 44. Lo mismo con N, y también hago lo mismo con la ecuación para calcular el error. El error de M y el error de N. ¿Sí? Es bastante sencillo. O sea, yo una vez que logré hacer esta tablita, ya aplico tengo estas dos fórmulas para calcular M y N, y tengo las fórmulas para calcular el error de M y el error de N. Y no más que eso, ¿sí? Es básicamente, es eso. Lo último que me quedaría es, conociendo M y N, yo podría graficar la ecuación de la recta, ¿sí? Y obviamente escribirla correctamente con su error. Fíjense, entonces el ajuste de estos puntos que tenemos acá resultan en esta curva. Tenemos la ordenada al origen con su error, 0,94 más menos 0,08 por x, más la ordenada al origen, que es 0,4 más menos 0,5. ¿De acuerdo? Eso sería el método. Y con esto terminamos, digamos, acá. Espero haber sido lo más claro posible. Y bueno, ya van a ver entonces cómo vamos a emplear este método en los trabajos de laboratorio. Así que bueno, nos vemos.